Si un objeto está en reposo, una presión o empujón puede ponerlo en movimiento, como cuando empujamos un trineo o un auto detenido. Esto es, se aplica una fuerza al objeto. En forma similar, un objeto en movimiento puede ser acelerado o desacelerado por la aplicación de una fuerza. Podemos cambiar dirección y movimiento de un objeto por medio de una fuerza. En efecto, podemos encontrar que todos los cambios en el movimiento son el resultado de la acción de una fuerza o algunas fuerzas. Existen diversos tipos de fuerzas, por ejemplo, hay una fuerza gravitacional que atrae a las personas y a los objetos hacia la Tierra, dando origen a la fuerza que llamamos peso, pero la fuerza varía en alto grado de objeto a objeto. Existe también la fuerza común de fricción que tiende a oponerse al movimiento de los objetos. Por sencillez, los efectos algunas veces se ignoran. No obstante, en muchos casos la fricción no puede ser ignorada. Fue Isaac Newton quien resumió las diversas relaciones y principios en tres afirmaciones. Estas se conocen como leyes de movimiento de Newton. Estas leyes recapitulan en los conceptos de dinámica. Primero veamos acerca del significado de fuerza. Resulta fácil dar ejemplos de fuerza, pero ¿cómo definiría este concepto en general? Una definición operacional se basa en los efectos que se observan. Es decir, una fuerza se describe en términos de lo que se hace. Por su propia experiencia, usted sabe que una fuerza puede producir cambios en un movimiento. Una fuerza puede poner en movimiento a un objeto que estaba estacionario o en reposo, o puede aumentar o disminuir la rapidez de ese mismo objeto, incluso cambiar la dirección en su movimiento. En otras palabras, una fuerza puede producir cambios en la velocidad o rapidez y dirección del objeto. Esto es aceleración o desaceleración. Esto nos lleva a una definición común. Una fuerza es algo capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto. Aquí el vocablo capaz es muy significativo. Toma en cuenta el hecho de que una fuerza puede actuar sobre un objeto, pero su capacidad para producir un cambio en el movimiento puede equilibrarse o cancelarse por otra fuerza o fuerzas, de modo que este efecto neto sea cero. Así, una fuerza no produce necesariamente un cambio en el movimiento. Dado que una fuerza puede producir una aceleración hacia un lado u otro, una fuerza es una magnitud vectorial. Cuando varias fuerzas actúan sobre un objeto, usted estará interesado frecuentemente en el efecto combinado, o sea, en la fuerza neta. La fuerza neta es el vector suma o resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto o sistema. La fuerza neta es cero cuando fuerzas de igual magnitud actúan en dirección opuesta. Se dice que tales fuerzas son fuerzas equilibradas. Una fuerza neta no cero se refiere a una fuerza no equilibrada. En este caso se puede analizar la situación como si solo actuara una fuerza. Una fuerza no equilibrada o fuerza neta produce una aceleración. En algunos casos, al aplicar una fuerza no equilibrada también se puede deformar un objeto. En ocasiones, las fuerzas se clasifican en dos tipos o clases. Las fuerzas de contacto, tales fuerzas surgen entre los objetos. La otra clase de fuerza se llama fuerza de acción a distancia. Ahora, con nuestra mejor comprensión del concepto de fuerza, veamos cómo se relaciona la fuerza y el movimiento a través de las leyes de Newton. Primera ley de Newton del movimiento. La base para la primera ley de Newton del movimiento se debe a Galileo. En sus investigaciones experimentales, Galileo dejó caer objetos para observar el movimiento bajo la influencia de la gravedad. Sin embargo, la aceleración relativamente grande debido a la gravedad provoca que los objetos que caen se muevan demasiado rápido y recorran una larga distancia en un corto periodo.
Así, las mediciones experimentales de distancia por caída libre contratiempo fueron particularmente difíciles de hacer con los instrumentos que disponía Galileo en ese entonces. Para hacer las cosas más lentas, a fin de poder estudiar el movimiento, Galileo utilizó pelotas que rodaban sobre planos inclinados. Dejó que una pelota rodara hacia abajo en un plano inclinado y luego hacia arriba con un grado diferente de inclinación. Galileo observó que la pelota rodaba hasta aproximadamente la misma altura, aunque rodaba más aprisa en dirección horizontal cuando el ángulo de inclinación era más pequeño. Cuando se dejaba que rodara en una superficie horizontal, la pelota viajaba a una distancia considerable, incluso más aprisa si la superficie era lisa. Galileo se preguntó qué tan lejos podría viajar la pelota si la superficie horizontal se pudiera hacer perfectamente lisa, sin fricción. Dado que era imposible lograr experimentalmente esta situación, Galileo razonó que en este caso ideal, con una superficie infinitamente larga, la pelota podría continuar viajando indefinidamente con movimiento uniforme en línea recta, ya que no habría nada, ninguna fuerza que causara un cambio en su movimiento. De acuerdo con la teoría de Aristóteles del movimiento, que se había aceptado durante 1500 años antes del tiempo de Galileo, el estado normal de un cuerpo era el reposo, con excepción de los cuerpos celestiales que estaban naturalmente en movimiento. Aristóteles tal vez observó que los objetos que se movían sobre una superficie tendrían que hacerse más lentos y llegar al reposo, de modo que esta conclusión le pareció lógica. Sin embargo, a partir de sus experimentos, Galileo llegó a la conclusión de que los cuerpos en movimiento tienden a mantenerse en movimiento y los cuerpos en reposo tienden a mantenerse en reposo. Esta es la primera ley de Newton. Newton relacionó el concepto de inercia con la masa. En un principio, él llamó masa la cantidad de materia, pero posteriormente la definió como la masa es una medida de la inercia. Dado que un cambio en la velocidad de un objeto es evidencia de una fuerza, la segunda ley relaciona la fuerza con la masa y la aceleración, por lo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es decir, la misma fuerza aplicada a un objeto menos masivo producirá más aceleración. Bien, entonces si tenemos, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración y, por ejemplo, tenemos 1 kilo y lo aceleramos, le imprimimos una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál fue la fuerza? Esto por esto, 1 por 2, pues 2 sería 2 newtons. Esa fue la fuerza que imprimimos. Si por ejemplo tenemos ahora 3 kilos y le imprimimos la misma aceleración, la misma aceleración, 2 por 3, 6. 6 newtons. A pesar de que fue la misma aceleración, necesitamos más fuerza para acelerar a la misma aceleración a este que pesa 3 veces más. Entonces vemos si F se mide en newtons, F en newtons, ¿no? Igual a masa por aceleración, entonces F sobre masa igual a aceleración, y vamos a ver esto con unos ejemplos. Si 2 newtons son aplicados a 1 kilo, esto significa que su aceleración va a ser igual a 2 metros sobre segundo cuadrado. Son las unidades
de aceleración, unidades de masa y unidades de fuerza. Si estos mismos 2 newtons son aplicados a 0.5 kilos, esto sería igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y si estos 2 newtons son aplicados ahora a 2 kilos, entonces esto sería igual a 1 metro sobre segundo cuadrado. Vemos que la aceleración va disminuyendo conforme la masa aumenta. Si la masa disminuye, la aceleración aumenta. ¿Por qué? Porque si tú empujas algo con cierta fuerza, vas a empujar más rápido, va a ser mayor la aceleración. Si es un objeto pequeño con poca masa, así es un objeto masivo, le vas a imprimir menos aceleración. La fuerza es masa por aceleración. Este punto supongo que ya quedó claro. Y por último, la tercera ley de Newton, que nos dice que toda acción conlleva una reacción. Para toda fuerza existe una fuerza igual en sentido opuesto. Veamos esto. Veamos la tercera ley. Por ejemplo, acá estamos nosotros, ¿no? Tenemos una masa. Le voy a poner aquí en la cabecita la M de la masa. Y por lo tanto la gravedad es una fuerza. Por eso se le llama fuerza de gravedad. Entonces acá esta masa por esta fuerza está ejerciendo una aceleración hacia abajo. Por eso si dejas caer un objeto, ¿qué hace? Acelera hacia abajo, porque le imprime una aceleración que es proporcional a cada cuerpo. Por eso todos caen al mismo tiempo, en un caso hipotético de que no haya viento que estorbe y así pues, que no interfiera con el movimiento. El punto es, este está ejerciendo una fuerza. Entonces, si nada más existiera esta fuerza, este monito se hunde, nos hundimos. El piso ejerce también una fuerza exactamente igual para que estemos estable. A eso se refiere. Si no se mueve, no pasa nada. Entonces, el objeto o el sistema se queda estable. Si sí pasa, por ejemplo, con un así con una arma que dispara, entonces el arma se hace para atrás y ¿por qué? Porque a toda fuerza, hay una fuerza igual en sentido opuesto. Y esta es, yo creo, la que menos necesita explicación y es la última de las leyes. Entonces, primera ley, ley de la inercia, como los planetas, pues, que si se están moviendo, así, pues tienden a seguirse moviendo. Si están quietos, como un asteroide, pues sigue quieto. Esa es la ley de la inercia. Claro, en nuestro planeta no pasa porque por el roce con el viento y con el piso y todo eso, entonces no pasa. Solo en planeta, o sea, en el espacio donde no hay fricción. Entonces esa es la primera ley, ley de la inercia. Segunda ley, es la fórmula que F igual a M por A, o sea, masa es igual, fuerza es igual a masa por aceleración. Esa la vimos. Y pues la que acabamos de ver, la de toda acción lleva una reacción. Toda acción lleva una reacción. Si no sé, pues por ejemplo, no sé, vamos a suponer que
lanzó un cañón de, digamos, no sé, pongamos que lo aceleró a 1 metro por segundo cuadrado, y pesa, pues no sé, un kilo, para hacer todo más sencillo, ¿no? Entonces ejerció una fuerza de 1 newton. Esta fuerza también va a empujarte a la pistola. Este es un efecto muy conocido. Va a empujar a la pistola con la misma fuerza de 1 newton hacia atrás. Por eso a veces se agarran como con dos manos, para que no les dé como no sé cómo se llama ese efecto, pero que hace que te haga para atrás una pistola si la disparas. Y eso serían las tres leyes del movimiento de Newton. Muchas gracias por ver este video. Si tienen alguna duda, comentan, y igual no son muchos suscriptores, entonces les voy a poder hacer un video personalizado, lo que sea.